Muy buenas noches, mis hermanos. Dios nos bendiga en esta hermosa noche que Dios nos da la oportunidad de nosotros estar una vez más a través de este medio para poder llegar a sus casas en medio de lo que es el encierro, en medio de lo que es el toque de queda. Pero alabamos y bendecimos al nombre del Señor porque Él nos da estos medios para que nosotros podamos entonces mantener la comunicación y podamos aprovechar el tiempo de nuestro recogimiento y así continuar con el estudio de esta preciosa, podemos decir, este precioso estudio que está basado en el libro del pastor R.C. Sproul, que lleva por título ¿Cómo puedo desarrollar una conciencia cristiana? ¿Cómo puedo desarrollar una conciencia cristiana? Así que esperamos de que el mismo sea de bendición a su vida, y si usted todavía no ha tenido la oportunidad de ver estos estudios, pues yo quisiera invitarle. Están aquí en YouTube, también está en Facebook, otros estudios también, para que usted pueda volver a repasar. Todos son cortos, no podemos decir que es algo tan extenso que le va a robar su tiempo. Y yo creo que para lo que es nuestra vida de testimonio, el conocer cómo debemos de comportarnos en la sociedad, pues debería de haber un esfuerzo consciente de cada uno de nosotros, de su parte también, para ir a la palabra y verificar cuál es la buena voluntad de Dios, que la cual es agradable y perfecta. Así como dice en Romanos capítulo 12, verso 1, que ese es el pasaje bíblico que hemos estado leyendo durante esta serie. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Así que yo quiero extenderle esa invitación para que usted en esta noche pueda estar listo a recibir esta serie o este capítulo, el estudio de este capítulo. Yo le invito, por favor, que se tome unos segunditos ahí en lo que elevamos a Dios esta plegaria rápidamente. Hable con ese familiar suyo que está por ahí cerca, dile: consígueme un lápiz y un papel. Y obvio, usted debería de tener ya en la mano su Biblia. ¿Qué le parece? Pues de nada nos sirve ponernos a escuchar mientras estamos haciendo otras cosas, se nos va el tiempo. Después, en una reunión de la iglesia o una comunicación, yo hago mención de algo que tratamos aquí, usted está en el aire, porque en ese mismo momento en que yo estuve hablando, usted estaba haciendo otras cosas, porque como estaba en su casa, quiere ser una persona multitarea. Pero no es así. Por lo menos este día, miércoles, usted debe dedicarlo esta es una hora prácticamente, debe dedicarlo a estar atento o atenta a escuchar estas enseñanzas. Busque lápiz y papel y su Biblia en mano. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta noche te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos das este hermoso privilegio de nosotros poder acercarnos a ti, a aprender, a degustar este manjar espiritual que tú nos has preparado para nosotros recibir tu palabra, para que nosotros podamos crecer en ella, para que nosotros podamos ser edificados en ella, para que podamos desarrollar una conciencia cristiana y no seamos simples personas que conviven en la sociedad sin mantener un alto estándar de lo que es ser cristiano. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo de una manera especial pues esté trabajando con nuestros corazones, y estas palabras que hemos de recibir en esta noche y la que hemos ya estado estudiando en días pasados, pues nos lleven a un mayor compromiso con tu causa, una mayor consagración, un mayor testimonio, Señor,
de esa obra grande interna que tú has hecho en nuestros corazones y que por lo tanto se manifiesta en esa vida transformada, que nada en contra de la corriente, Señor, pero siempre con un norte fijo, con un camino fijo, con una meta clara, definida, y es aquella que tú has hablado, has revelado en tu palabra. Estamos en tus manos, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, el miércoles pasado nosotros estuvimos viendo lo que es la primera de las dos distorsiones que nos desviarían de una vida piadosa y justa. Nosotros el miércoles pasado consideramos lo que es la distorsión del legalismo, que distorsiona la justicia auténtica. Entonces, en este estudio nosotros vamos a considerar lo que es el error opuesto, a saber, la distorsión del antinomianismo. Y antes de entrar en materia, pues tenemos que saber qué es el antinomianismo, qué significa esa palabra. Bueno, esta es una palabra que se divide en dos. La primera, anti, es el prefijo griego que significa contra, y nomian viene también de la palabra griega que significa ley. Entonces, antinomianismo significa antiley, antileyismo. Entonces, cuando nosotros analizamos el problema del legalismo, el miércoles pasado, como usted recordará, era importante entender que existen varios tipos de legalismo. No basta simplemente con tener un conocimiento general del legalismo. Nosotros necesitamos ser precisos en nuestro pensar y ver las diferencias tal como se manifiestan. Lo mismo ocurre en cuanto al antinomianismo. Hay distintos tipos de antinomianismo y cada uno tiene sus propias sutiles variantes y atractivas dimensiones. El primer tipo de antinomianismo se conoce como se llama el libertinismo. Libertinismo, ese es el primer tipo, póntelo por ahí. El libertinismo. Debido a que la justificación es solo por la fe y no por las obras de la ley, un cristiano libertino podría pensar que está bajo la gracia y entonces es totalmente libre él, según él, de tener que obedecer los mandamientos de Dios. Ese es el concepto que ellos manejan. El libertinismo se convierte en una licencia para pecar, de manera que en realidad es una libertad, como dice Sproul, descaminada. Una libertad descaminada. El libertino puede verse tentado a pensar que su amor al pecado y las ansias de Dios de perdonar son una gran combinación. Y ellos dirán, Dios tiene la oportunidad de hacer aquello que ama y el pecador tiene la oportunidad de hacer aquello que ama. Ese es el concepto que se maneja dentro de este tipo de personas, estos libertinos. Entonces, una persona con esa inclinación olvida lo que escribió Pablo en el libro de Romanos, Romanos capítulo 6, verso 1. Oiga cómo nos dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y el mismo apóstol Pablo nos responde, de ninguna manera, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lamentablemente, esa es la filosofía del libertino. Él ve su redención de la maldición de la ley como una licencia para pecar. Dice, bueno, pues como no hay ley, como todo es por gracia, pues yo voy a hacer lo que me venga en gana. Quizás no lo dice de esa forma, porque es bueno entender que el libertino no se va a manifestar así como lo estamos presentando a la clara, pero tendrá ciertas
ciertas señales que usted como buen cristiano podrá notar para entender que esa persona está siguiendo ese tipo de filosofía. Pero también vamos a considerar lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15 al 16. Oiga cómo dice. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15 al 16, que en 2 domingos vamos a estar predicando bajo ese tema. Así que ya usted sabe, váyase preparando para ese día. Oiga cómo dice, Primera de Pedro 2, 15 al 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Suena casi contradictorio, ¿verdad? Cuando Pedro nos describe como libres, pero a la misma vez siervos de Dios al mismo tiempo. Exacto, como esos. Somos libres, pero somos esclavos de Dios. Pero oiga bien, es solo cuando nosotros somos esclavos de Cristo que entendemos la verdadera libertad. Cuando nos convertimos en esclavos de Cristo es que venimos a entender la verdadera libertad. Y Pedro advierte a esas personas que usan su libertad como una licencia para hacer lo malo. Les advierte a esas personas. Tengan cuidado. Bueno, ese es el primer tipo de filosofía antinomiana. El segundo tipo de antinomianismo es lo que el doctor Sproul llama un espiritualismo gnóstico. Espiritualismo gnóstico. Durante los siglos primero y segundo de nuestra era, uno de los rivales más peligrosos de la fe cristiana fue el gnosticismo. Los gnósticos recibieron su nombre por la palabra griega que se utiliza para conocimiento, que es gnosis. Ellos creían que tenían acceso a especiales formas de conocimiento que otros no tenían. Ellos pensaban que tenían autoridad para recomendar ciertas formas de conducta no cristiana porque presumían de poseer un conocimiento superior, un conocimiento que era esotérico, un conocimiento que era secreto. En el siglo XXI, donde nosotros estamos, no tenemos así. Existe un pequeño movimiento y quizás usted ha conocido alguno, pero no afecta tanto a la cristiandad como lo hizo en el siglo I y II. Entonces no lo tenemos tan declarado como hace milenios atrás. Pero la herejía gnóstica todavía goza de buena salud, todavía está viva. Entonces, bueno, de hecho, el espíritu gnóstico de la ética es una epidemia también en el cristianismo evangélico. No como tal, usted no va a encontrar un evangélico que diga yo soy gnóstico, pero tenemos que hacernos la pregunta, entonces, ¿dónde nosotros vemos evidencia de ese espíritu gnóstico? Bueno, le voy a decir, y ahí usted se va a dar cuenta de que estamos rodeados, como decía alguien, estamos rodeados. Tan solo considere qué tan a menudo usted ha oído a alguien decir, el Espíritu me guió a hacer esto, el Espíritu me guió a hacer aquello. Dice, hermano, en eso nosotros debemos de ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Dios, el Espíritu Santo, efectivamente, claro está, nos guía, pero el significado primario de lo que es la guía del Espíritu Santo no consiste en hechos tan particulares o tan sencillos como decir, bueno, el Señor me dijo que me subiera a ese árbol y que ahí iba a haber un cojo. O el Señor me dijo
no te vayas en esa onza, no te vayas en esa guagua, en ese autobús, vete en el que sigue. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? El lugar primordial, yo quiero que usted entienda eso, donde nos guía el Espíritu Santo, es la santidad y es la obediencia. Ese es el lugar primario, santidad y obediencia. Entonces, lamentablemente, muchos cristianos envuelven sus decisiones éticas en un manto de espiritualidad a fin de acallar efectivamente las voces críticas aún antes de que éstas se pronuncien. Entonces, ¿por qué no cogiste esa guagua cuando cruzó? Quizás estaba su mente en el aire, quizás estaba pensando en que salió sin desayunarse y quizás la dejó pasar, pero para no quedar en vergüenza o para que no le tilden de una persona como tonta o como en el aire, entonces dicen, no, eso fue que el Señor me dijo que no tomara esa guagua, sino la que sigue, la que viene atrás. Y la que viene atrás, tú vas a ver que tiene asiento, que está disponible. Bueno, tiene asiento porque eso, antes de la pandemia, claro está, porque ya, si van, si no tienen asiento, yo creo que no se paran. Yo tengo muchos que no, bueno, nunca he tomado guagua durante la pandemia. Durante la pandemia no he tomado guagua. Pero antes, usted sabe que uno siempre, o por lo menos yo, esperaba a que llegara una guagua y por lo menos tuviera un asiento, porque imagínense un viaje largo y de pie es un lío. Pero algunas veces también me tocó irme de pie. O si venía de aquel lado para acá y uno quiere llegar a su casa, entonces uno coge lo primero que cruce. Muy bien, pero entonces esa es la idea. Esa es la idea. El Espíritu Santo puede guiarnos a tomar determinadas decisiones de vidas específicas, por ejemplo, como cuando nos vamos a casar, un cónyuge, un nuevo empleo, un nuevo lugar donde vivir, pero es demasiado fácil evadir cualquier discusión acerca de la toma de decisión que uno toma simplemente diciendo, Dios me está llamando a hacerlo, el Señor me dijo que lo hiciera así. Entonces, ¿quién podría disputar con el llamado de Dios? Si esa persona le dijo a usted que Dios le guió a eso, ¿cómo es posible entonces que usted va a disputar con lo que Dios ha dicho? Entonces eso puede volverse fácilmente una pecaminosa evasión de la responsabilidad, donde usamos un lenguaje espiritual para eludir la rendición de cuentas en la comunidad cristiana. Hay ocasiones en las que se nos debería exigir razones concienzudas para querer hacer cualquier cosa que queramos hacer. ¿Por qué tú haces eso? No, que yo no siento hacer eso. No, yo no te estoy diciendo que si tú sientes, no, ¿por qué no lo haces? ¿O por qué lo haces? Esto no es cuestión de sentimiento. Los sentimientos son buenos en un momento dado, pero no todo puede ser sentimiento. Imagínense, usted tiene que ir a trabajar y un día se levantó con el cuerpo adolorido. Yo estoy casi seguro que si usted es una persona responsable, usted, a pesar del dolor, del malestar, usted va a hacer el esfuerzo de ir a trabajar. Y si se complica aún más ese dolor durante el trabajo, usted va a agotar el procedimiento que le ha dado la empresa para que usted solicite un permiso y así entonces pueda ir al médico y hacer esa consulta y verificar a qué se debe ese dolor. Pero imagínense que usted sea esta persona que tiene que llegar a trabajar, pero se sintió adolorido en la mañana, no sabe por qué, y usted llame a la empresa y le diga a su superior, mira, yo no fui a trabajar hoy porque hoy no tenía ánimo de ir. ¿Qué usted cree cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo o a corto plazo? Depende de qué tan acostumbrado usted esté a dar esa excusa. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Evidentemente va a ser un despido. Entonces ese es el problema de solamente querernos llevar de los sentimientos. Entonces, visto esto, es importante el hecho de que la guía del Espíritu Santo
en sí misma no es antinomiana, no es antinomiana, no es antiley ser guiado por el Espíritu de Dios. Se supone que nosotros debemos de seguir la dirección del Espíritu de Dios. Entonces lo que se vuelve devastador es hacer cosas que claramente transgreden los principios, los preceptos revelados en la palabra de Dios. Ahí es que está el problema. Y luego tener entonces la osadía de defender nuestras acciones diciendo que el Espíritu nos guió hacia ellas. Ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Dios, el Espíritu Santo, no nos guía a quebrantar su ley. Estamos llamados a probar los espíritus. Un espíritu que es de Dios concuerda con el testimonio del Espíritu Santo, quien nos ha dado las Escrituras. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de ese tipo de espiritualismo que confunde nuestros deseos con la dirección de Dios. Es bueno eso, es bueno ver eso. Es una forma velada de antinomianismo, de antiley. Pero también tenemos un tercer tipo de antinomianismo, y es lo que el doctor R.C. Sproul llama situacionismo. Quizás usted haya oído esa frase que se conoce como ética situacional. Esa filosofía fue desarrollada por un señor apellido Fletcher. Él intentó convertir el amor en la suprema norma sobre todas las demás. Es decir, el amor está por encima de todo. Él estaba buscando un término medio entre los dos peligros del legalismo y el antinomianismo, y declaró que el único absoluto era precisamente la ley absoluta del amor, y todas las demás leyes, según Fletcher, estaban sujetas a la ley del amor, y todas las demás leyes deberían de quebrantarse si pueden encontrarse un modo de proceder mejor y más amoroso. Entonces Fletcher quería encontrar el mejor resultado de una situación dada, sosteniendo lo que él llamó la ley del amor. Y eso puede sonar bien, y eso puede sonar bueno, y es algo por el cual propugna muchas gentes en nuestro entorno, indirectamente. Y quizás ninguno, si usted me está escuchando ahora, me está viendo ahora, quizás usted nunca había oído hablar de este Fletcher, pero en la forma de actuar de muchos hombres cristianos y no cristianos prima este concepto. Y eso puede sonar, como le dije, bien y bueno, pero esa postura tiene problemas. Nunca debemos de decir que las demás leyes de las Escrituras sean negociables o sean reducibles a una deficiente perspectiva del amor. Según Fletcher, se supone que tenemos que hacer lo que parece correcto en una situación determinada. Debemos hacer lo que el amor exigiría que hiciéramos. Pero la Biblia no dice lo que el amor parece ser. Más bien define lo que el amor es. Y eso es algo que es muy común en nuestro tiempo. Ese tipo de que no, haz todo por amor. No, ámate a ti mismo es otro que tiene que ver con este tipo de antinomianismo, el situacionismo. O bueno, si ellos se aman, ¿qué importa que sean los dos hombres o las dos mujeres? O que sea un hombre y un animal. Eso es lo que nosotros vemos en esta sociedad postmoderna. Eso es lo que se quiere imponer y que nosotros como cristianos estamos llamados a rebatir, porque eso rompe con el orden establecido en la creación. Y acuérdese lo que dijimos hace unos miércoles atrás, las ordenanzas de la creación
los mandamientos que Dios ha dado en la creación se aplica a todo ser humano, a toda la creación, valga la redundancia. Entonces, esa ordenanza del matrimonio entre un hombre y una mujer, esa ordenanza del trabajo, ganarse su sustento con el sudor de su frente, y esa ordenanza también de guardar el día de reposo, están establecidas en la creación, cuando Dios creó al mundo. Y por lo tanto, toda criatura, cristiana o no, está sometida o debe de estar sometida a esas ordenanzas de la creación. Y por esa razón nosotros peleamos para que el matrimonio siga siendo lo que Dios estableció en el huerto del Edén desde el principio, la unión entre un hombre y una mujer. No hay más, ni siquiera porque hay amor entre dos personas del mismo sexo. Es una aberración. Pero lamentablemente ese concepto está basado en este concepto que elaboró este señor llamado Fletcher, acerca de que el amor es lo que debe de primar en todo. Y eso es algo que se ve mucho entonces también en las iglesias evangélicas, principalmente de tradición pentecostal, donde se sobreenfatiza el amor por encima de todo lo demás, y lamentablemente eso trae terribles consecuencias a la vida de los que propugnan y también a los que les rodean. Venga lo que dice Efesios capítulo 5, verso 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Efesios capítulo 5, versos 1 y 2. Ahora bien, vamos a leer el verso 3 también, perdón. El verso 3 porque tenemos que considerar algo y es bueno también leerlo. Pero oiga lo que dice. Verso 3, Efesios 5, 3. Ya leímos el 1, el verso 1 y el verso 2. El verso 3 dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos. El apóstol Pablo habló de vivir en amor. Ahora bien, ¿qué significa vivir en amor? Significa que nunca debemos involucrarnos en inmoralidad sexual. ¿Usted ve lo que le estoy diciendo? Él incluye una prohibición contra la inmoralidad sexual a modo de prohibición universal. Y esta define lo que exige el amor. Pero este pasaje, pero de Fletcher obtenemos apenas la mitad de ello. Entonces, si seguimos el razonamiento de Fletcher, este podría llevarnos al argumento más antiguo que los hombres han usado para seducir a las mujeres. Si me amas, lo harás. Principalmente los jóvenes, los adolescentes, ¿verdad? No, si tú me amas, vamos a tener relaciones sexuales. Entonces debemos saber que si no se instruye al amor y su contenido propiamente, porque o mejor dicho, su contenido proviene meramente de lo que me parece correcto según mi preferencia personal y subjetiva, entonces la situación se convierte en la norma última y no la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra, debemos de ver, mis hermanos, que la palabra es un todo, debemos de estudiarla, debemos de leerla como un todo, no pasajes aislados, como acostumbran a hacer los testigos de Jehová cuando... Yo espero que usted no lo deje entrar a su casa, porque ya hablamos de eso hace un tiempo. Pero si usted está llegando nuevo a esto y está viendo este video por primera vez, la palabra de Dios nos dice que ese tipo de personas no debemos de darle ni siquiera la bienvenida. Bueno, los testigos de Jehová son habilidosos para presentar pasajes aislados, pasajes fuera de contexto, a tal forma que cualquier indocto, cualquier persona poco conocedora de la palabra de Dios, poca estudiosa de la palabra de Dios, entonces se deja fácilmente engañar. Y eso es lo mismo que sucede con el situacionismo. Se van solamente al aspecto del amor
y, y entonces olvidan todo lo que es el capítulo, ¿verdad? Todo lo que es la enseñanza completa de la palabra de Dios. Entonces, debemos de entender que Dios nos dice lo que verdaderamente exige el amor. Entonces, esa ética situacional que elaboró Fletcher es claramente antinomiana y según su propio testimonio, reduce la ley de Dios a una sola ley, la ley del amor, y eso no está correcto, eso no es correcto. Entonces, claro está, el Nuevo Testamento, la palabra de Dios se enfoca en el amor y dice que el amor es el resumen de la ley. Incluso Agustín hizo una declaración muy famosa, no sé si usted lo había oído. Agustín de Hipona dijo, ama y haz lo que te plazca. Pero eso realmente se ha ido al extremo. Y cuando Agustín definió lo que él quería decir con esa declaración, él dijo que si uno ama a Dios, se complacerá en aquello que a él le complace, que a Dios le complace. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber lo que le agrada a Dios? ¿Cómo yo lo puedo saber? Si no es precisamente a través de un cuidadoso estudio de la ley de Dios, un cuidadoso estudio de la revelación de Dios, que es su palabra. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 15, yo se lo leo, yo espero que usted haya tomado notas de estos pasajes bíblicos, haya tomado notas de estos tipos de manifestación antinomiana y que usted pueda tener el discernimiento de parte del Señor y el conocimiento, el estudio concienzudo de la palabra de Dios y de otras ayudas para que pueda discernir y conocer cuando una persona se está dejando arrastrar por el antinomianismo. Juan capítulo 14, verso 15, el Señor nos dijo, si ustedes me aman, si usted ama al Señor, guardarán mis mandamientos. Si usted dice amar al Señor, va a vivir conforme a sus mandamientos. De nada le sirve a usted hablar de que usted ama al Señor, que el Señor es más grande en su vida, pero usted desobedece a sus mandamientos. Usted no es obediente a lo que Dios claramente ha establecido en su palabra. Usted no se preocupa en estudiar la palabra de Dios. Usted no se preocupa en alimentarse de la palabra de Dios. Los mandamientos proceden del amor y el cristiano que está obligado por la ley del amor es un cristiano que reconoce la autoridad normativa de los mandamientos de Jesús. Entonces, ahí es que está el problema de esa nueva moralidad que pulula en nuestros entornos, principalmente en los altos niveles de la sociedad, en la alta intelectualidad de la sociedad, donde quieren hacer presentar o quieren hacer ver una nueva moralidad. Entonces, ¿quién es Señor en esa nueva moralidad? ¿Quién tiene derecho a imponernos obligaciones? Entonces nosotros decimos que Dios es libre de hacerlo, Dios puede hacerlo y Dios ya lo ha hecho. Dios ha impuesto sus normas y sus obligaciones en su palabra. Allí están y es nuestro deber, es nuestro compromiso entonces conocer esa voluntad claramente revelada en su palabra para nosotros andar por ellas. Así que el Señor nos dé de su gracia, nos dé de su ayuda, de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos entonces vivir tomando en cuenta de que podemos estar rodeados, como dije al principio, estar rodeados sin saberlo de personas que en su filosofía de vida son antinomianas y que por lo tanto entonces tenemos que con sabiduría y con lo que hemos recibido de la palabra de Dios decirle eso no está bien. Hemos hablado de tres tipos de distorsión antinomiana, y esos tres tipos, y espero que usted haya tomado notas. Está lo que es el libertinismo,
es el que quiere darle rienda suelta a todo lo que es su vida. Está lo que se llama el espiritualismo gnóstico, que es el que se basa mucho en el sentimiento. Yo no siento, yo no siento, yo no siento. Eso hay muchos aquí en nuestro sector. Se lo digo porque lo he visto, lo he vivido, me he relacionado con personas así. Y el último tipo, tercero, de antinomianismo es el situacionismo, que es el que se basa, que también hay mucho aquí en nuestro entorno, y es el que se basa en la ley del amor. Haz todo basado en el amor y olvídate de lo demás. Y eso es un grave error. Así que este es el capítulo 5 de este libro, ¿Cómo puedo desarrollar una conciencia cristiana?, del doctor R.C. Sproul. Si usted tiene alguna pregunta, algo que no quedó claro, que no entendió, y usted tiene una suscripción, usted tiene una cuenta en YouTube, puede escribir en los comentarios y con gusto le estaremos respondiendo. O si no tiene una cuenta de YouTube, no le interesa tampoco crearla, porque eso tampoco es obligatorio, claro está. Entonces me puede escribir en mi WhatsApp personal o en la página de la iglesia en Facebook. Así que Dios le bendiga y yo espero que usted pueda ser un instrumento de gracia, un instrumento de bendición para los que le rodean, porque este tipo de distorsión en nuestro entorno latinoamericano es muy constante, se da a diario. Y yo espero que usted pueda aprovechar este estudio y así ser un instrumento de bendición, y que cuando un día estemos conversando, yo no vea en usted esos rasgos de antinomianismo, porque se lo voy a decir. Le digo, mire, nosotros estudiamos eso y parece que usted estaba en las nubes en el momento en que en que yo le estuve exponiendo. Pero qué bueno, yo estoy seguro de que usted no va a ser de esas personas y usted se va a esforzar en ayudar a muchas otras personas que están en estos errores, a no seguir en ellos y encaminarse por las sendas que Dios ha trazado para su vida y para los que les rodean también. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ha sido un placer que me acompañaran en esta noche. Dios les bendiga de una manera especial.